tipo de casas, cuando yo hablo de este tipo de casas, a este tipo de órdenes, se viene de dos formas: a aprender cómo se es, y otros vendrán sabiendo qué son. Y como saben qué son, lo único que necesitan de esta casa son algunas herramientas para simplemente reconectarse más fácilmente y quizás antes de tiempo. No sé César, si... acá preguntan si el péndulo fue un instrumento de los templarios. Sí, por supuesto. El péndulo tiene muchas funciones. El péndulo es algo que ya se usaba en el antiguo Egipto, no solamente para nivelar este, en las construcciones y demás, sino para detectar casualmente fuentes de energía de todo tipo, que podían ser eh, telúricas, que podían ser eh, entrecruzamiento de aguas subterráneas o de ríos subterráneos, que es donde casualmente clavaban el ala principal de cualquier ermita que se construía o iglesias y demás. Sí, siempre fue un elemento importante, fundamental. El péndulo en todas sus variantes, ¿no? El péndulo y en todas sus variantes. Carolina dice que, ¿qué pregunta, mejor dicho, qué lugares de poder hay en Chile? Los chilenos. Bien, tenemos para dar la palabra a Pablo Arribas. Mirá, te Adelante. contesto esto más allá de la Ok. chance, que realmente lo considero. Creo que lo más importante que hay en todo país es la gente, es su gente, ¿no? Fíjate lo que siempre se dice de la orden son sus miembros son las órdenes, es la orden, perdón. Entonces, eso aplica también para un país, para Ujú. una nación. Lo importante para una nación no son los recursos naturales que tiene, ¿ah? Es su pueblo. Fíjense, Japón, ¿qué recursos naturales tiene? Ninguno. Y sin embargo, está 10 veces más adelantado que toda Latinoamérica, que tiene infinidad de recursos. Entonces, con esto no digo que los japoneses son mejores o peores, no, simplemente fíjense la riqueza espiritual que tiene Japón a través de su cultura milenaria y la riqueza espiritual que tenemos nosotros en Latinoamérica. Evidentemente, con el tiempo es el mejor maestro. Todos vamos a terminar alcanzando un nivel en que vamos a empezar a entender que, que el recurso humano de un país siempre es mucho más importante que los recursos naturales que tiene. Y creo que en ese sentido los pueblos van recordando su conciencia ancestral, ¿no? Y en ese sentido Chile, como todo Sudamérica, lo atraviesa una cordillera maravillosa y todos sabemos, ya lo sabían los pueblos originarios, la importancia de los apus, ¿no? Como se nombra las montañas, porque siempre a lo largo de toda la historia, todas las civilizaciones buscaron a Dios en una montaña. Todas, todas encontraron alguna manifestación de algún ser, en algunos casos se hizo pasar por algún dios, o en algunos habrán sido manifestaciones realmente divinas. Recuerden inclusive lo que son las apariciones de la Virgen, la mayoría están en colinas o en montañas, ¿eh? No está en el medio del Prado. Entonces, países como Chile, que lo atraviesa una cordillera maravillosa de norte a sur, es un lugar potentísimo en todo sentido. Es simplemente encontrar un lugar en esas montañas que, que están vinculadas directamente con algún volcán apagado, que están vinculadas directamente con ríos subterráneos, y ahí van a tener infinidades de centros de poder, y que obviamente los antiguos pueblos originarios los tenían identificados. Está lleno de lugares este, de tradición ancestral, Chile, que son lugares fantásticos. No necesitan esos lugares una catedral, ¿eh? Recuerden que las catedrales y demás son formas que están para casualmente experimentar una frecuencia y una vibración en lugares donde naturalmente la Tierra no lo produce. Entonces, si ustedes se fijan dónde están construidas las catedrales templarias, este, básicamente son lugares donde hay entrecruzamientos de ríos subterráneos, ¿no? Generando en ese lugar una, un vórtice de energía natural, pero nada más. En cambio, los lugares sagrados de los mayas, de los aztecas, de todos los pueblos originarios de la América Latina,
no necesitaban templos de piedra, ¿no? En lo más mínimo, porque la tierra ya era más que suficiente ese poder que generaba a través de sus vórtices de energía, a través de casualmente sus formas naturales, ¿no? Y la tierra vibraba en esos lugares de una forma maravillosa. No es casualidad que a lo largo de toda la América, no importa el pueblo que sea, la riqueza espiritual, desde Canadá, mejor dicho, desde Alaska, desde Groenlandia, hasta la propia Patagonia, eh, los pueblos originarios tenían una riqueza espiritual impresionante, sin ni siquiera recurrir a estos templos gigantescos de piedra, porque recordemos que las pirámides aztecas, mayas y demás ya estaban ahí cuando los pueblos estos se asentaron, no las construyeron ellos. Sin embargo, después empezaron a construir casualmente sus lugares más sagrados en los lugares de las montañas más inaccesibles. Entonces, todo esto tiene un porqué. Obviamente que no es una regla sine qua non, pero en la gran mayoría de los casos es así. Entonces, tenía un significado profundo para estas civilizaciones. Civilizaciones que en su estado puro, ¿sí? Estaban muchísimo más avanzadas que, que la Europa que la termina conquistando, ¿no? Y eso lo podemos ver básicamente no solamente en las tradiciones, lo vemos inclusive en lo que ha quedado hoy arqueológicamente por descubrir. Nos damos cuenta que arquitectónicamente tenían los pueblos originarios de América una capacidad que al mismo tiempo en Europa se carecía. ¿No? Había conocimientos realmente muy profundos y que iban de la mano casualmente con conocimientos que tenían en Asia, que tenían en África, que tenían en Medio Oriente. Entonces no era casualidad. Entonces no siempre se necesitaba de estos grandes monumentos de piedra para alcanzar esos mismos vórtices de poder. La tierra los provee de forma natural. Lo que pasa es que los templarios tenían que construirlo en lugares donde esa manifestación de energía era mínima. En cambio, en otros lugares, esas manifestaciones de energía estaban naturalmente. Y bueno, y Chile tiene una cordillera que la atraviesa de punta a punta, como muchos países de Sudamérica. Entonces es muy fácil encontrar lugares donde realizar este tipo de actividades o de ejercicios, o llámenlo como quieran, donde en los días específicos, porque eso sí rige para todo el planeta, esa glándula podría ser estimulada de una forma maravillosa. Bien, vamos ahora sí a darle la palabra a Pablo. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos otra vez. Gracias por toda la colaboración, Pablo. maestre. Estos sitios elegidos donde construir grandes catedrales, también podríamos hablar de pequeñas construcciones como ermitas anteriores a estas catedrales, que también son, digamos, o están construidas sobre algún vórtice. Entiendo que es así. Y ¿cómo elegir ese día y esa hora específicas? Es decir, que hablamos de solsticios, de equinoccios, diferentes fases de la luna. ¿Cómo saber cuál es el momento más adecuado? ¿O es simplemente una sensación que uno tiene que tener cuando entra en estos templos, por así llamarlos? Y cambiando un poco de tema, cuando ponías el ejemplo del ladrón que entra a casa y se le sacude de una manera o de otra, según habíamos sido futbolistas, karatecas, etcétera, ¿tiene que ser en esta propia vida esa reacción o esa reacción podría tener que ver con otras vidas? Esos Bueno, recuerdos. ese tema es parte de lo que vamos a ver en el final con cómo nos afecta a Ajá. los mundos paralelos. Y Gracias, sí, ante todo. pero bueno, te adelanto un poco esa respuesta más allá del desarrollo, que sí, obviamente, la memoria nuestra es una capa que se va agregando capa por capa, capa por capa, de forma ininterrumpida. Y que obviamente dependiendo de nuestra formación o nuestro estado con respecto a esa conexión, el acceso a esas memorias obviamente pueden ser incluso de otras vidas. ¿Cuánto no nos ha pasado a nosotros que hemos pasado por lugares que nunca hemos estado en la vida y de repente dice, pero yo esto lo conozco, es más, acá hay tal cosa, ahora doblamos y hay otra cosa y uno dobla y está. Y dice, y es imposible porque yo nunca estuve en ese lugar. Entonces eso es de otra vida. Entonces esas capas van abriéndose en la medida de la conexión que uno tenga.
¿no? Y esto es fácilmente comprobado porque yo sé que de los casi, no sé, ya ahora se me borró, pero éramos casi 200 y pico, 240 que estamos acá, seguro que a todos le ha pasado algo similar, ¿no? Es algo muy común que nos pase, porque todos estamos conectados. Es muy difícil encontrar un alma nueva. Todos venimos de vidas pasadas, todos tenemos mochilas de otras vidas en este mundo, si no, no estaríamos acá. Evidentemente seguimos acá porque hay trabajo por terminar, ¿no? Que no se terminó en la anterior. Así que en ese sentido sí, y obviamente las ermitas son fantásticas, son lugares mucho más potentes que las catedrales. Te podría citar ahí en España unas cuantas que son maravillosas, pero no te las voy a decir porque vamos a ir juntos el año que viene. Lo ansío. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Héctor en el chat. ¿Cómo la glándula pineal es también parte del cuerpo y está formada por átomos? Si hay una frecuencia de onda específica que puede estimularla. Repetime, a ver, que sí. Se me cortó. Bien, la glándula pineal, como forma parte del cuerpo y está formada por átomos, pregunta si hay una onda específica que pueda estimularla, un sonido específico, una frecuencia de onda que pueda estimularla. No es un sonido específico, es una frecuencia específica. Bien. Entonces, si uno está en un lugar que cante, grite, golpee un instrumento, no importa el sonido que sea, a uno le puede ser más o mejor al oído, más lindo o menos agradable al oído, pero la frecuencia es inalterable. Eso va a vibrar, eso es una onda expansiva que va a tomar la forma de la geometría del lugar. Entonces, fíjense que uno va a una iglesia de este tipo de catedrales y el solo hecho de ingresar al lugar ya se siente bien. No hay coros cantando, no hay ruido, está toda la gente por ahí rezando, hay carteles que dicen silencio, nada, no se escucha absolutamente nada, pero ya el solo entrar, ya está. ¿Por qué? Porque por más que uno no quiera, hay sonido, hay vibración, hay frecuencia. Entonces, los pasos al caminar sobre ese mismo lugar van generando un sonido que nosotros mismos también percibimos. Nosotros caminamos y escuchamos nuestros pasos. Ese mínimo sonido es un disparador que nosotros también estamos haciendo en el lugar y estamos haciendo una contribución sonora a ese espacio. Entonces, por más que ese sonido de ese zapato o ese canto o lo que sea, o una campana, que son, obviamente las campanas cumplían un rol fundamental. Las campanas no solamente tenían la función de generar un sonido como los cuencos, ¿no? De cuarzo, por ejemplo, que es algo más moderno, pero que busca ese efecto. Las campanas cumplían ese rol, pero tenían inclusive un agregado, porque ya las campanas estaban afinadas en una frecuencia que era acorde a la geometría de ese lugar. Por eso es tan famoso el tema de la afinación de las campanas templarias que estaban afinadas, como la música que yo comparto con ustedes, en 432 hercios. Acá preguntan si el bastón de mando no es el que representa el poder real de la casta. No, en lo absoluto. No. El bastón de mando significa casualmente el conocimiento de una medida que era la que producía todo este tipo de magia, entre comillas, de las sincronías entre las frecuencias, ¿no? O sea, cada catedral tiene distintas naves y en cada nave también hay vibraciones distintas. Entonces ese bastón de mando tenía que ver casualmente con una unidad de medida que era específica y que era parte del secreto de la construcción. Acá Pablo Antonio Albújar pregunta, ¿qué es el amor desde la óptica de la Orden del Temple y en el contexto de la pandemia y el orden impuesto por los sionistas? ¿Qué papel juega el amor con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial? Yo creo que uno puede resumir el amor en las 8 bienaventuranzas que habla Jesús, ¿no? Cuando uno lo lleva a la vida cotidiana,
creo que la expresión de esa palabra es casualmente ser incondicional. Cuando uno es incondicional y va más allá de su propio beneficio, cuando uno hace algo que inclusive pone en riesgo lo que a uno le importa, desde su vida, sus cuestiones materiales, y no le importa, cuando alguien es incondicional con esa filosofía, es una persona que entiende el concepto de amor, sin duda. Cuando uno da lo que tiene y no lo que le sobra, entiende el concepto de amor. Cuando uno da lo que le sobra, puede entender el concepto de querer, ¿sí? Pero no es amor. Entonces yo creo que cuando Jesús hablaba bienaventurados aquellos, ¿eh? y les daba el premio por ser bienaventurados en eso, que le decía, serán llamados hijos de Dios, otros conocerán el reino, otros verán a Dios. Bueno, hablaba en lo que tenía que ver casualmente con entender la palabra y el significado de la palabra amor. Entonces cuando un ser cualquiera estaba dispuesto a dar la vida por lo que creía, bueno, también era una forma de amar, porque el amor no se reduce solamente a las personas, ¿eh? Entonces, Jesús en esas bienaventuranzas lo resumió en forma perfecta. Entonces, cuando el amor o sea, cuando el amor te hace tan grande, a tal punto de que sabiendo que corres peligro, no juzgás, este, eh, yo creo que eso, por ahí pasa digamos, la persona más evolucionada que puede haber en el planeta, ¿no? Tener la capacidad de no juzgar, creo que hay que alcanzar un nivel de espiritualidad supremo. Cuando una persona se encuentra con otra persona y a esa persona la mira sabiendo que no le importa qué hizo el día de ayer, ¿sí? Entonces, que tampoco le importa qué es lo que va a hacer en el día de hoy y que tampoco le va eh, a interesar lo que esa persona se va a convertir en el futuro, sino que lo acepta como es. Eso es una de las formas de amor más pura, y es la más difícil de todas, porque cuando nosotros conocemos a alguien, nuestro primer instinto es saber quién es, qué hizo, qué hace. Si es pobre lo miramos de una forma, si es una persona poderosa, me encantaría ser su amigo. Entonces, pero eso es natural, porque quizás nacemos con esta cuestión. ¿Qué domina eso? El ego. Entonces el ego está ahí todo el tiempo es el gran... Algunos le dicen el ego es el gran maestro, no, el ego no es maestro, el ego es una terrible piedra en el camino que tiene la capacidad de regenerarse paso a paso. Y que cuando creemos que la corrimos, está ahí de vuelta. Y va a ser así hasta el resto de nuestra vida, inclusive hasta el momento que nos estemos por morir, porque hay mucha gente que sabe que está a un punto de morirse y así todo no encuentra la forma de pedir perdón. Es esa, el no juzgar, ¿eh? Y es una de las enseñanzas más importantes de Jesús, y es una de las enseñanzas más importantes de los yogis, y es una de las enseñanzas más importantes de todos los profetas de todas las religiones. Y sin embargo es la que menos escuchamos. Sandra Paqués, tenés la palabra, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, maestre, yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. Si vos decís que la frecuencia tiene que estar acorde a la vibración del planeta, y la vibración del planeta en estos tiempos se está elevando hasta llegar a la frecuencia del amor. Entonces, ¿la frecuencia 432 se va a elevar o se va a mantener en esa frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia del amor? Tiene que ser elevada. Pero me decís, va a llegar a la frecuencia del amor. ¿Cuál es la frecuencia del amor? A eso voy. ¿Cuál sería si la frecuencia a la que se va el planeta, se pasa el planeta, es la del amor? ¿No tendría que ser una frecuencia más elevada? El concepto del amor es una condición única de los seres vivos, del mundo animal como del mundo vegetal. La frecuencia es una herramienta para estos seres vivos, con lo cual
La frecuencia no está al servicio más que de los seres vivos, no los seres vivos al servicio de la frecuencia. Entonces el planeta puede ir cambiando su frecuencia, pero el planeta no cambia la frecuencia porque el planeta quiere cambiar la frecuencia. El planeta cambia la frecuencia porque es la, digamos, es la consecuencia de lo que hacen sus seres vivos. Por eso tenemos que en bosques, en el Amazonas, tenemos frecuencias de hasta 40 y pico de hercios. Entonces, ¿por qué hay tantos incendios? ¿Por qué solamente en la Argentina hay 11 provincias prendidas a fuego? ¿Por qué el Amazonas todo el tiempo está siendo prendido fuego? ¿Por qué el mundo está asistiendo a una devastación por el fuego como nunca antes? Evidentemente tiene que ver con el accionar del hombre, no es la naturaleza. Entonces, esa vibración es directamente el accionar de la mano humana, no del planeta. No es que el planeta, como hay algunas personas que creen que el planeta empieza a vibrar porque el cosmos y nos vamos a una nueva dimensión, entramos en la quinta, en la sexta, en la octava, en la dimensión 17. ¿No? No es así, no es así, me pongo a discutir con quien sea porque me lo tiene que demostrar. A mí me gusta hablar de cosas que yo puedo demostrar. No me gusta hablar de cosas que no se pueden demostrar, porque cuando hablamos de cosas que no se pueden demostrar, todos somos yogi, todos somos maestres, todos somos iluminados y ascendidos o autoascendidos. Entonces hablemos de cosas que podemos demostrar, hablemos de cosas que no necesariamente la ciencia puede demostrar, porque la ciencia hay un montón de cosas que existen que no puede demostrar, pero el cuerpo humano, el ser humano sí puede percibirlas. Si el ser humano puede percibirlas, son ciertas aunque la ciencia todavía no haya encontrado el origen de esa manifestación. Entonces yo puedo sentir cuando ingreso en una iglesia o en una catedral, puedo sentir ese bienestar aunque no necesite llevar un instrumento para medir la frecuencia de ese lugar. Mi cuerpo lo detecta. Después lo explicaré a mi manera, más tosca, menos tosca, más lindo, más creíble, no importa, pero yo lo sentí, mi cuerpo vibró, mi cuerpo sintió eso. Todos los que estamos acá lo hemos sentido ingresando, inclusive a la casa de una persona que vibraba de una forma que realmente nos hacía sentir muy bien o nos hacía querer irnos ya de ese lugar. Entonces, la ciencia quizás no va a tener un instrumento para medir eso, pero nosotros lo percibimos, con lo cual es válido. Es válido porque nos afecta. Entonces, si nos afecta, existe. Porque si fuera una sola persona, diríamos, bueno, esa persona tiene realmente un problema de algún tipo y por eso eh, está sintiendo y dice lo que dice. No, pero esto le pasa a todo el mundo. Entonces, si le pasa a todo el mundo, evidentemente la comprobación existe porque lo estamos viviendo, digamos, nosotros mismos. Más allá que la ciencia o no pueda tener una medida de comprobación. Entonces, cuando hablamos de la vibración del amor, el amor no tiene una frecuencia, una vibración, es la creación, su máxima expresión. Es como ponerle un rótulo a Dios. Es como querer pintar a Dios con barba, y bigote blanco y ojos azules. Esa es la forma de la concepción humana que nosotros tenemos que ponerle un rostro humano a todo lo que no entendemos. Entonces, como no entendemos el amor, lo tenemos que cuantificar. ¿Cuánto es el amor? ¿Cuánto mide el amor? Entonces el amor es la máxima expresión de la creación. Todo se hizo por amor. Entonces, fíjense que a lo largo de la historia, que ya lo vamos a tocar también, hay seres auxiliares de la creación para elevar al hombre que cayeron en la desgracia y en el olvido sin importar su condición por entregarnos a nosotros las herramientas de crecimiento, y sus pares los condenaron por ese acto de amor. Y a lo largo de la historia nos enseñaron que fue un acto perverso.
¿quién hace un acto perverso para beneficiar al otro? ¿Cómo se hace un acto perverso si yo quiero beneficiar a alguien? Es imposible. Entonces fue un acto de amor. Que después me la contaron distinta, es otra historia. Pero los despiertos, los iniciados, los que van por la mitad y los que terminaron el camino, saben perfectamente que cualquier acto que se haga en beneficio ajeno por encima de nuestra propia felicidad, condición o situación, es un acto de amor. Entonces, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo se puede medir un acto de amor? Es imposible medirlo. Yo no puedo medir un acto de amor si alguien se juega la vida por mí en ese acto de arrojo, o si mi hijo me abrazó de una forma con una ternura que te atraviesa el alma. ¿Cuál fue el amor más grande en cualquiera de los dos actos? ¿Cómo lo medís? Entonces no hay frecuencia. Son los hechos, son los actos. El amor es uno solo, se ama o no se ama. El ser humano confunde el amor con la necesidad de compañía, decía Arjona, ¿no? En alguna de sus poemas, sus canciones, y creo que es súper acertado. Entonces, en esa cuestión que es tan finita, ese hilo que es tan finito, cometemos muchos errores. Y el iniciado es aquel que aprende no a no cometer errores, sino a identificar el error que cometió. El que no está iniciado ni siquiera se da cuenta del error que comete, ni siquiera se da cuenta del daño que hace. No es más ni menos culpable. Ahí está la otra pata del amor, inclusive sabiendo que esa persona hizo daño, no juzgarla. El que no juzga, inclusive habiendo sufrido por esa persona, es aquel que entiende el concepto del amor. Entonces el amor no tiene una unidad de medida. ¿Lo sentís o no lo sentís? ¿Lo tenés o no lo tenés? ¿Lo das o no lo das? No das poquito amor. Entonces no hay una... El planeta no está para querernos, el planeta está para albergarnos. Porque si no tampoco entendería por qué hay un aluvión y se me muere un montón de gente en el medio de ese aluvión, porque gente ¿qué hizo? ¿Qué juzgo al planeta? Porque el planeta reacciona porque casualmente reacciona a... Toda acción provoca una reacción, dice la física, ¿no? Entonces, si el planeta reacciona como reacciona es porque nosotros algo habremos hecho. Y porque también el planeta tiene sus ciclos. El planeta también tiene sus ciclos y también tiene su forma, tiene sus anticuerpos, tiene también su forma de resetearse. Entonces, bueno, creo que estamos entrando en un momento del mundo donde el planeta comienza un proceso de reseteo. Entonces, pero ese reseteo se adelanta a sus tiempos, casualmente por una acción que provoca esa reacción, que es la mano del hombre. Entonces creo que tenemos que estar más despiertos, que tenemos que aprender a caminar el camino del iniciado y darnos cuenta de nuestros errores. Porque si no nos iniciamos en un camino espiritual, difícilmente podemos identificar los errores que cometemos y en el proceso lastimamos a un montón de gente que encima, para colmo, ni siquiera nos damos cuenta que la estamos lastimando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos con Anaí ahora. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Soy de Santa Cruz, Bolivia, y mi pregunta para el señor César es, hablando esto acerca de el despertar, el de empezar a ser iniciado y de la activación de la glándula pineal, hay muchos ejercicios que se ligan con la respiración por el hecho de que muchos de nosotros, respiramos inconscientemente y lamentablemente esta es una forma o es una herramienta para poder activar todo este camino, ¿no? O sea, la glándula pineal. Es importante entonces que aprendamos la respiración. No sé si los templarios tenían algún método
No sé si podría decirme o despejarme esa duda. Y otra que tengo, que es sobre, estábamos hablando, bueno, usted estaba hablando mucho sobre la vibración planetaria, y la anterior vez estaba viendo que un científico japonés, Masaru Emoto, hizo un experimento acerca de las células del agua y su comportamiento. Por decirle, le ponía distintos tipos de música y, bueno, las células tenían determinadas formas, por decirle, incluso con las palabras, ¿no es cierto? Decía palabras hermosas y las moléculas del agua se transformaban de una manera a la vista, digamos, bella. Sí, sí. Y todo lo contrario cuando eran agresivos. Sí, exactamente. Sí, sí, lo vi el experimento. Bueno, de hecho, si no mal recuerdo, a ese científico no eso de agua. En la habitación es la botella. ¿Perdón? Ok. Bueno, ese científico japonés le valió el premio Nobel ese experimento, si no mal recuerdo. Y es así. No hay un ejercicio para estimular la glándula pineal. Hablaba al principio de la respiración. Obviamente los templarios tenían un proceso de que estaba muy relacionado al esgrima, a la función de su espada. Casualmente en el taller anterior lo vimos y lo desarrollamos. Obviamente tenía que ver con un proceso profundo de ese oxígeno que va llegando a los músculos de una forma mucho más potente. Obviamente genera más potencia en esos músculos, y también tenía una connotación a la hora también de conectarse con la fuente cuando los templarios rezaban, que era su forma de meditar. Entonces, pero eso nunca va a estimular la glándula pineal. Las técnicas de respiración siempre van a estar directamente relacionadas a la cuestión biológica, a tu cuerpo, ¿no? A cómo funciona tu cuerpo, a beneficiar tus órganos. Quizás la glándula pineal es la mejor forma de entender el alma. Cuando hablaba que los escritos antiguos nos decían que nosotros éramos un espíritu que tenía la necesidad de un cuerpo biológico y que para conectarse con la fuente tenía un alma. Entonces esa alma quizás es la forma de explicar la glándula pineal. Entonces, ¿cómo estimulas una glándula pineal? Si la glándula pineal no necesita de un estímulo físico. Entonces, no va a depender de que le ingreses más o menos oxígeno al cuerpo la estimulación de una glándula de ese tipo, en la función que el hombre cree que tiene esa glándula. Entonces yo creo que esa glándula se puede estimular de la forma que los antiguos encontraron de cómo estimularla, con casualmente frecuencias y vibraciones, como decía Tesla, por ejemplo. Los egipcios lo hicieron en sus pirámides. Las pirámides tenían esta función. Las pirámides tenían la función de amplificar. La pirámide, todo el mundo sabe, cualquiera que es ingeniero sabe perfectamente que esas formas generan una amplificación de cualquier tipo de energía que uno pone en su centro. Entonces la persona, cuando va al centro de esa pirámide, lo que logra también es una amplificación de todos sus sentidos. Y si está trabajando en ese lugar la glándula pineal, en el momento justo, en este sería el lugar indicado, uno de los lugares indicados, digamos, difícilmente ¿cómo llamar? ¿No? ¿Cómo ponerle un nombre? Difícilmente algo que fue creada para conectarse con lo espiritual necesite una estimulación física, necesita una estimulación espiritual, porque es su misma condición, es su misma esencia. Entonces, fíjate, busca por donde busques, al profesional que sea o al iluminado que sea, que te dé un ejercicio para estimular la glándula pineal y que vos me digas, sí, a partir de la estimulación de esa glándula pineal empecé a tener conexiones con ese otro mundo, con ese otro plano, con lo que se supone que es y para qué sirve esa glándula.
Buenas tardes, maestre. Buenas tardes a todos. Mi Buenas nombre es tardes. Jacqueline Yáñez. Soy de Chile, pero vivo en México hace ya bastantes años. Quería comentarle lo siguiente. En el año 2011 comencé a hacer un ejercicio de la glándula pineal. Tuvimos la oportunidad de tener a una persona de Argentina, Juan Carlos Argüeso, que ya no está en este plano, y él tomaba unas fotografías con una cámara que ahora la maneja una de nuestras compañeras también de Voces Unidas. Con esa cámara se puede ver cuando la glándula pineal está activada. Yo vuelvo a lo mismo. Cuando la ciencia no me puede dar respuestas, yo necesito otro tipo de comprobación que sea mi propio cuerpo. Ajá. Si yo activo mi glándula pineal, entendiendo lo que es la glándula pineal según el conocimiento antiguo, no se activa por 5 minutos y se apaga. No. Entonces, si yo voy a sacar una foto y no voy a poner en duda absolutamente nada porque no me corresponde juzgar, no estoy acá ni siquiera para competir en si alguien inventó una máquina, porque Tesla era un genio, inventó 200.000 cosas que hoy todavía desconocemos, y era un genio, y esta persona que hizo esa cámara por ahí era un genio, y bienvenido sea, porque quizás a través de esa cámara está dándole las herramientas a, a las personas de acceder a conocimientos, y está muy bien. Pero yo lo que digo es, si mi glándula se activa, quiere decir que empiezo a caminar un sendero que no tiene retorno. Y eso lo puedo manejar en todo sentido. Si la glándula es lo que es, si la glándula maneja el alma, si la glándula es la llave a otro mundo, a otro despertar, a otra forma de sentir, a la conexión con universos que antes eran inaccesibles por más que supiéramos que existían, y estoy 5 minutos porque hice un ejercicio y después se cerró, no me, no me cierra. No. Yo puedo comprobar que la existencia de la importancia y el significado de la glándula pineal tiene más de 5.000 años, porque lo veo en los hallazgos arqueológicos de todas las civilizaciones del mundo. Inclusive, como decía, la más fácil, la más antigua conocida, que es la Sumeria. Entonces, si de los sumerios para acá sabían de la importancia de esa glándula, y si de los sumerios para acá el hombre todavía no puede desarrollar absolutamente nada que le dé acceso a ese maravilloso mundo, entonces tengo que preguntarme realmente si el hombre puede realizar algún tipo de ejercicio, así sea de meditación, de respiración, para acceder a ese mundo. Y hasta el momento no lo ha podido hacer, o por lo menos no hay pruebas alguna. Hay miles de años de evolución sin resultado. Se puede acceder, obviamente, a través de plantas, a través de químicos, que ni siquiera sabemos que está haciendo mella directamente la glándula pineal. Lo que sabemos que nos lleva a estados alterados de conciencia, pero no hay una comprobación de que ese estado alterado de conciencia, logrado a través de plantas, químicos, ejercicios, lo que sea la glándula pineal. Pero sin embargo, los antiguos hacían un hincapié tremendo en esa glándula. Entonces, por un lado, sabemos de esa existencia, sabemos de la importancia a través de todas las civilizaciones, pero por otro lado, ni esas civilizaciones, ni nuestra ciencia actual y conocimientos actuales nos dan una respuesta clara y cierta de que tenemos acceso a ese lugar. Entonces, no pongo en duda el ejercicio ni el beneficio, porque por ahí el ejercicio y el beneficio existió, y de hecho, si me decís que él se curó, fantástico. Nosotros nosotros tenemos experiencias, acá hay más de 250 personas, de muchos de ellos pueden dar fe. Había unas chiquitas en Italia que le habían dado horas de vida, y los papás hicieron una cadena de oración como se hace naturalmente, y esa cadena de oración llegó a alguien allegado a nosotros, y nos dieron ese caso. Entonces yo hablé a ciertas personas, y de ciertas personas me dieron ciertas pautas. Con esas pautas se creó un diagrama geométrico
le dimos ciertas instrucciones a esas personas y los médicos le decían que en cualquier momento esa nenita fallecía, porque simplemente los dejaban estar en el hospital para que se despidieran y demás, porque tenía un problema de azúcar en sangre, no había nacido y no se le estabilizaba el azúcar. Y eso cualquier médico que está acá sabe perfectamente que es cuestión de horas. Y el hecho, como lo relatan los padres, es que le dieron eso que le mandamos, lo pusieron donde lo tenían que poner, hicieron lo que tenían que hacer, y al día siguiente, eran cerca de las 10 de la mañana, la mamá estaba fuera de la habitación donde estaba la niña y ve venir corriendo a los médicos, ¿no? Y ella pensó que era lo peor, ¿no? Casi se desmaya porque pensó que le estaban viniendo a decir que la nena había fallecido. Y sin embargo no, venían corriendo a decirle que había sido un milagro, que de la noche a la mañana todos sus signos vitales estaban correctos. Ese mismo diagrama, pasan 2 meses y otro matrimonio tiene un problema con un niño también, terminal, en Argentina esto. Esto lo puedo contar porque la gente está acá, es la familia Tapia. No sé si está Abel por ahí, porque esto desembocó en que esa familia ingresara a la ONU. Ese mismo diagrama se le dio a esta familia y también milagrosamente su niño se salvó. Y a partir de eso, como eso se hizo público, ese diagrama empezó a dar vueltas por el mundo. Este fue, no me acuerdo, no sé Claudia si vos me ayudás con las fechas, pero fue como hace 3 años o 4, ya no me acuerdo cuánto pasó. Sí, más o menos 2013, 14. 7 años. A lo largo de los años subsiguientes, Bien. la cantidad de curas milagrosas que llegaron desde el mundo entero, hasta de Japón, era una atrás de otra. Entonces, uno dice, creer o reventar, ¿no? Porque eso la ciencia decía que era sugestión, o lo que hacía Jesús. Tu fe te ha curado, porque como vos creías que te tocaba a Jesús te ibas a curar, te curabas. Pues, quizás esa gente creía que si le llegaba ese elemento se iba a curar. El problema es que los chiquitos no sabían qué era ese elemento. Uh-huh. Yo lo puedo entender a gente que yo le digo, mira, está enferma, le digo, toma, te doy esto, que cuando esto te llegue, hace esto, que te vas a curar. Entonces, yo creo que puede haber ahí una sugestión, porque esa persona pone la fe y toda su esencia en ese elemento, ¿no? Pero cuando vos hablas de niños recién nacidos, ¿qué puede saber ese niño que ni habla, que le va a llegar un elemento y que eso va a ser el objeto de su cura? Entonces, evidentemente, más allá de la fe, también hay cuestiones que tienen que ver con cosas que no entendemos. Entonces, no descarto lo que vos me decís, porque yo soy testigo de una situación similar con otra cosa similar. Lo que digo es que ese elemento que se le dio a la gente, evidentemente, generaba un patrón X, que generaba una consecuencia X dentro de ese cuerpo, y evidentemente produjo lo mismo que le produjo a esta persona que vos me contás ese ejercicio. Pero ni nuestro elemento, ni ningún otro ejercicio que conozcamos tiene que ver con la glándula pineal, o que la glándula pineal sirva o tenga un beneficio sobre la cura biológica del cuerpo, sino que la glándula pineal a lo largo de la historia de las civilizaciones antiguas tuvo que ver con la conexión con esos otros mundos, y esos otros mundos nada tienen que ver con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es una energía, es un espíritu o energía que vive dentro de un cuerpo biológico y que tiene un alma de conexión. Eso es lo que explica la antigüedad, o eso es lo que explican los saberes antiguos. ¿Que sea antiguo significa que debe ser así? No, tampoco. Hay un montón de cosas que son de la antigüedad que con el tiempo se descubrieron que no eran correctas. Pero me guío en definitiva de vuelta a lo que digo. Si la ciencia no me puede dar respuestas, yo trato de ver, decir, bueno, a ver, ¿cuál fue el beneficio que tuve? Pero cuando intento ver el beneficio que tuve, siempre es biológico. Me sentí mejor, me curé, tuve un despertar, inclusive decir tuve un despertar, vi la vida de otra forma, sigue siendo biológico porque es mi mente.
es espiritual solamente cuando mi mundo biológico y material tiene acceso a un mundo que es espiritual. Entonces, esa glándula pineal tiene una función que es abrirnos una puerta para entrar con un cuerpo que no pertenece a un cuerpo de materia, que no pertenece a un mundo inmaterial. Entonces, es ahí donde está la gran diferencia. ¿Cómo está, querido maestro? Le hago un comentario, no sé si sirve o no sirve. En Japón, maestros japoneses me enseñaron ya hace mucho tiempo que la glándula pineal estaba asociada al centro ajna del chakra del ajna, y eso permitía la liberación absoluta del espíritu. O sea, se dejaba de lado ya el cuerpo y el alma. No, el cuerpo ya no reencarnaba y ya no había más reencarnación del alma. O sea que directamente nos liberábamos. Había varias formas de eso. ¿Cómo? Como el ojo de Horus o el tercer ojo del que hablaban los egipcios, ¿no? Tiene la misma connotación. Directamente el espíritu se liberaba y ya no necesitaba ni del alma ni del cuerpo para reencarnar. Y eso se lograba a través también del yoga tántrico y de 7 fórmulas más, pero que nunca llegué a aprenderlas porque no, era imposible. Pero que el occidental, debido a su cultura judeocristiana, como no entendía la parte ellos le decían el amor, cómo era concebido el amor, era muy difícil llegar a esa liberación. Eso es lo que pude aprender allá. O sea que lo que usted dice, que directamente no tiene nada que ver con la parte física de ninguna forma, es así. Es lo que me enseñaron, y directamente es la liberación del espíritu sin ya tener nada que ver con el alma ni con el cuerpo. A ver, podría, sí podría. ¿Por qué lo vamos a negar? ¿No? ¿Por qué tenemos que ser soberbios y negar la posibilidad de que hay cosas que quizás diversas culturas todavía no accedieron y una persona tuvo la iluminación de construir algo que sí lo hace? Podría, ¿por qué no? Es imposible, sería muy soberbio negarlo. Lo que yo hablo es casualmente lo que vos decís, que las civilizaciones antiguas, más de 5.000 años de experiencia, coincidieron en este mismo sentido. Tanto en Japón, tanto en la China, tanto en la India, tanto en Medio Oriente y tantos en las Américas. Y lo interesante de todo esto es que eran atemporales esas civilizaciones y no se conocieron algunas entre sí y tenían la misma información. Entonces, eso es lo que le da cierta veracidad a que por ahí debería ir el camino. Pero tampoco podemos ser soberbios en pensar que es el único camino. La civilización es un conjunto de experiencias, ¿no? Que va acumulando esas experiencias. Y tener experiencia significa que ha habido descubrimientos y redescubrimientos. Y quizás lo que inventó este señor, que en paz descanse, sea la respuesta y la solución a muchos años que solamente teníamos una parte de la información, porque en definitiva no viene a contradecir, viene a complementar ese descubrimiento de ser así.